Ha llegado el momento de hablar sobre los experimentos mentales que uno puede hacer. Y es que una de las formas más rudimentarias, pero al mismo tiempo más útiles de hacer ciencia, es haciendo experimentos mentales, es decir, imaginando qué ocurriría si, antes de intentar llevar las cosas a la realidad, o bien adelantándose a la realidad antes de que ésta ocurra, previéndola y modificándola a nuestro libre antojo, pues sin pedir permiso a nadie y haciendo las cosas, ¿no? Hacer experimentos mentales es como viajar en el tiempo, pero mejor, o sea, más o menos. Uno puede imaginar, por ejemplo, qué ocurriría si de pronto desaparecieran todos los automóviles, ¿no? de una ciudad, o los celulares, o las lavadoras automáticas. Y qué haría la gente si tuviera que arreglárselas de alguna manera, haciendo acopio de carácter, imaginación, creatividad, ¿no? Y si de pronto desaparecieran todas las cachuchitas de béisbol de la faz de la tierra, ¿no? Es otro experimento mental. ¿Qué cambios emocionales y de carácter tendrían que darse para sobrellevar tan traumático despojo? ¿Y qué tal el experimento mental de imaginar que la humanidad se percata de pronto que no puede hacer nada por el cambio climático como primera alternativa, pero que las segundas y terceras opciones están disponibles y abiertas, como por ejemplo acabar con la extrema pobreza en el mundo, por ejemplo, ¿no? Que también deriva en caos ambiental? O bien cancelar la deuda externa de los países históricamente endeudados por no haber iniciado su industrialización en el siglo XVIII y XIX, como otros países, los desarrollados. Un experimento mental urgente, por ejemplo, sería ¿qué pasaría si de pronto toda la gente en edad universitaria se enterara de cómo funciona el análisis económico convencional de los energéticos, al estilo los analistas de diarios como El Financiero, El Economista o el Financial Times para el caso? El truco utilizado por estas personas para escapar del ridículo es, primero, esconder las premisas de las que parten sus análisis. En segunda instancia, esconder pues su verdadera identidad, ¿no? Para después, finalmente, 3, esconderle a los lectores sus conflictos de interés. Uno de los más vergonzosos engaños conceptuales existentes entre la opinión pública mexicana y mundial es el creer que es posible hacer estimaciones fidedignas en torno a los energéticos. Y esto es desde los hidrocarburos hasta las energías renovables, mediante el análisis económico neoclásico convencional, que se basa en estimar la existencia de recursos de acuerdo a criterios de escasez relativa y no escasez real. Justo es decir que es vergonzoso este engaño, porque millones de personas inteligentes son en los hechos engañadas todos los días por esta lógica del economista convencional, y este engaño ocurre sin que estas personas lo sepan. Entonces, bueno, el engaño conceptual de este tipo de análisis es que a la gente que los hace, pues le importa un pepino, y además jamás te lo va a decir, la escasez física de los recursos. O sea, no le importa eso. Esta escasez física también es conocida como escasez biofísica absoluta o real. De manera axiomática y dogmática dan importancia únicamente a la escasez relativa, que es la escasez imaginaria o percibida por las personas en una cultura de masas que está abocada por demás a alterar percepciones de manera artificial vía la propaganda y la publicidad. Ahora, algo que nunca nos dicen es que la publicidad es totalmente incompatible con la teoría económica moderna y desde luego los análisis que parten de ella. Y entonces, ¿por qué sigue existiendo la publicidad o la teoría económica moderna?, se preguntarán algunos. Bueno, ese es el tipo de preguntas que tiene uno que hacerse. Si hay un aparato de propaganda, por ejemplo, que logra convencer a los habitantes del Sahara de que tienen una escasez de luz solar, esa es precisamente la escasez relativa que le importa al economista de carrera. Aunque nuestros números de escasez física, o sea, escasez real, nos digan que eso sea una completa locura.
Otro ejemplo, si hay una campaña mentirosa que distorsiona el costo percibido de las operaciones de una empresa petrolera, el economista convencional típico pues va a realizar sus análisis basándose en la metodología de la campaña mentirosa antes de revisar las finanzas y yacimientos reales de la empresa petrolera. Todo esto lo estoy diciendo con mucha responsabilidad. Esto que ocurre con los recursos energéticos ocurre con todo el análisis económico que se hace sobre los recursos naturales en general, como pues el agua, las selvas, la biodiversidad, el litio, ¿no? El oro, la plata, las tierras raras. Las estimaciones que hace el grueso de los periodistas financieros son un verdadero peligro para México, y lo son porque la premisa de la escasez relativa que utilizan es obsoleta para las necesidades del siglo XXI. Su marco teórico es anticientífico a estas alturas, es ilógico, es propagandero, es falso y no rinde honor a las necesidades de una ciudadanía que exige, que quiere estar fidedignamente informada. En síntesis, podemos decir que en nuestro experimento mental, los lectores de diarios financieros comienzan a comprender que la escasez relativa es la escasez de obedientes, ciudadanos del mundo, o sea, más consumidores que productores ciudadanos del mundo. Y periodistas financieros también, que parece que no aguantan las ganas de ver a la humanidad esclavizada por una especie como de totalitarismo tecnofinancierista global, robotizado y sin fronteras. Mientras tanto, en el otro lado del ring vemos la escasez biofísica y real, que es la escasez considerada por aquellos que desean tener control territorial e intelectual sobre su entorno natural y su destino, digamos, intergeneracional como seres humanos. Y es que hay de experimentos mentales a experimentos mentales. Y yo me pregunto, ¿y tu experimento mental lo vas a creer con lógica o sin lógica?